Una orden judicial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos frenó la primera expulsión de migrantes de Reino Unido a Ruanda. El vuelo fue cancelado tan solo minutos antes de su despegue y pese a la sentencia que detuvo este proceso, el gobierno británico aseguró que va a continuar con su plan de expulsión de estos migrantes al país de África Occidental. El ejecutivo de Boris Johnson entonces había alcanzado en abril un acuerdo con Ruanda por unos 148 millones de dólares con el objetivo de detener el flujo de peligrosos viajes por el medio del Canal de la Mancha y a su vez acabar con el modelo de negocio de las redes de los contrabandistas de personas. Organizaciones de derechos humanos y líderes religiosos argumentan que esta decisión es inhumana y atroz, mientras que el gobierno aseguró que no se va a dejar disuadir por estas acusaciones y se prepara para el siguiente vuelo y dijo que lo va a hacer lo antes posible. Para analizar entonces toda esta situación, todo este tema, quiero saludar a Sergio Arango Nader, historiador y politólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, investigador en temas de historia y también de migraciones y relaciones internacionales. Sergio, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Raúl. Muy buen día. Gracias. Sergio, las implicaciones entonces de la cancelación de este vuelo con los migrantes y qué representa esta medida. Claro, Raúl, yo creo que esto lo tenemos que leer en clave interna del Reino Unido, claramente. El gobierno de Boris Johnson se enfrentó hace unas semanas a una moción de censura incluso dentro de su partido. Entonces está ante una crisis de confianza interna, ante sus propios copartidarios y ante el público general británico. Y en este marco se desarrolla esta medida. Por otro lado, tenemos que ver el discurso que Boris Johnson utilizó desde que llegó o que lo llevó al gobierno, a su partido conservador. Es un discurso, digamos, hermético hacia las fronteras, hacia la llegada de migrantes, y creo que es el mejor recurso, la mejor herramienta que puede tener Boris Johnson para reavivar esas bases que lo llevaron y que lo mantienen en el poder. Me llama la atención, si tú ves los sondeos, unos sondeos que hicieron algunos medios británicos, casi el 40% de los británicos estarían de acuerdo con esta medida. O sea que no estamos hablando de una medida que vaya en contra totalmente de la opinión popular. Por otro lado, uno se preguntaría, pues, ¿por qué Ruanda, cierto? ¿Por qué los van a mandar a Ruanda? La historia reciente de diplomática o de historia de las migraciones nos habla que Ruanda siempre se ha ofrecido para este tipo no siempre, últimamente se ha ofrecido para acoger este tipo de mecanismos en los que no es que manden a la gente a vivir a Ruanda, es que Ruanda sirve como un tercer estado mientras que se solucionan o se estudian las solicitudes de asilo. Ruanda hace unos años incluso lo llegó a adelantar con Israel, no se llevó a cabo por lo mismo, por un tema de demandas de opinión pública, pero sí es cierto que Ruanda ha jugado un papel ahí. Ya por un tema más como hacia el Partido Conservador del Reino Unido, Ruanda tiene unos vínculos particulares con el Partido Conservador, el gobierno ruandés tiene programas de intercambio, de desarrollo, de funcionarios con el Partido Conservador británico. Entonces yo creo que hay que leerlo como en un tono como en una línea como interna británica. Además, bueno, todos los frentes que se están abriendo ahora con el tema del protocolo de Irlanda del Norte. Sí. Bueno, entonces es como yo creo que es una medida interna que básicamente pues, nos lleva a este aspecto internacional. Y ante todo esto, igual Sergio, el gobierno de Johnson dijo que va a seguir y contra todo pronóstico este envío de los migrantes a Ruanda. ¿Realmente lo puede hacer o realmente puede lograr su objetivo el gobierno británico? Pues ellos están optimistas en que lo van a lograr. Incluso si tú lees los comunicados del gobierno británico, ellos dicen que ellos sabían que se iban a enfrentar a esto. O sea, digamos que entraron así. Sabemos que no va a ser fácil, que tenemos un grupo de organizaciones de derechos humanos, de abogados dedicados a este tema, que nos van a hacer difícil el proyecto, pero ellos parecen estar convencidos de que van a seguir con la medida. Incluso están hablando ya de un segundo vuelo que podría salir incluso en los próximos días. Entonces vamos a ver si les funciona, porque esta medida, que es lo más paradójico, y es que digamos que de fondo hay un discurso pues euroscéptico y del Brexit y muy como volver el control hacia el Reino Unido,
que su medida la haya parado un tribunal que, si bien no hace parte de la Unión Europea, sí tiene un cobijo europeo y está basado en Estrasburgo. Digamos, Sergio, ¿qué tiene que pasar para que se reactiven o no estos vuelos, los próximos pasos que pueda hacer el gobierno británico, digamos, legalmente, para que estos vuelos tampoco no sean truncados, digamos, este segundo como lo fue el primero? ¿Este Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea puede actuar nuevamente en este segundo? Yo entiendo que esa es una medida cautelar que tomó el tribunal. El gobierno británico estaría viendo varias vías, entiendo yo. Una vía sería como apelar a esta medida, otra sería tramitarlo a través de una ley del Parlamento, pero ellos no se van a quedar quietos, creo yo. Ellos van a seguir con esto porque, lo que te digo, es una medida interna también para recuperar esas bases y esa confianza que el primer ministro Boris Johnson y su gobierno más cercano ha ido perdiendo como frente a sus incluso copartidarios. Lo que quiere implementar el gobierno con esta medida, el gobierno de Boris Johnson, ¿realmente va a acabar con la migración ilegal? No, yo creo que no, pero sí es cierto que hay un aumento en los arribos. Ellos le dicen ilegales, regulares, sí, ellos tienen como una batería de términos que están utilizando, que es migrantes ilegales, pero son irregulares. Sí hay un aumento significativo en los cruces del Canal de la Mancha. Yo creería que pasaría también por un diálogo con Francia, que parece que no se va a desarrollar. Entonces, uno pensaría no por este caso, pero por experiencias anteriores o en otros países, que estas medidas pueden tener un impacto, pero no van a solucionar de raíz el problema. ¿Podrían, Sergio, otros países imitar esta medida que está haciendo, que quiere llevar a cabo Reino Unido, poniendo en peligro a lo mejor acuerdos entre refugiados, entre migrantes, también como le advierte Naciones Unidas? De hecho, Dinamarca pasó una ley en su parlamento que va en el mismo sentido, y es encontrar un tercer país en el que los solicitantes de asilo puedan permanecer mientras que se les soluciona el problema. Incluso Ruanda también figuraba en los planes de Dinamarca. Y otros países lo han hecho, no en el mismo esquema. Por ejemplo, Australia también implementa algo así. Y uno podría ir un poquito más lejos y el acuerdo que, digamos, en su momento Grecia con la Unión Europea hicieron de mantener a refugiados en islas griegas antes de que entraran al territorio continental europeo, pues va en el mismo sentido. Entonces, no estamos hablando de algo que sea completamente nuevo, pero bueno, vamos a ver si funciona. Esto con Ruanda, pero digamos que si el plan del gobierno de Reino Unido no se le da con Ruanda por la lejanía, digamos, por también las críticas que ha tenido el gobierno ruandés de no respetar los derechos humanos a minorías, ¿lo pudiera hacer con otro país? ¿Pudiera buscar entonces Reino Unido o otro país a lo mejor más cercano para poder implementar esta medida? Yo creería que lo puede hacer. La pregunta es quién se ofrece también con todo esto. Sabemos que el acuerdo con Ruanda implicaba fondos. O sea, esto era como a través o mediante unos desembolsos de fondos. Seguramente habrán otros países interesados, pero entiendo que antes de Ruanda incluso estaban hablando de países como Ghana o como Albania. Entonces, seguramente escucharemos de otros. Pues vamos a ver igual qué va a pasar. Vamos a ver si se lleva a cabo este segundo vuelo. Sergio, muchísimas gracias por estar con nosotros en Directo América. Gracias a ustedes. Un abrazo. Estamos conversando con Sergio Arango Nader, historiador y politólogo de la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia. Nosotros continuamos. Esto es Directo América.